Un saludo a todas y a todos. Soy el reverendo diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy seguimos en el segundo capítulo de esta historia sobre el descubrimiento de la casa de Pedro en Cafarnaúm. Y vamos a explicar hoy un poco cuál es el contexto histórico de Cafarnaúm. Cafarnaúm se extendía sobre el borde del lago y medía unos 300 metros de este a oeste y unos 200 metros de norte a sur, bastante inferior a otras ciudades que se hallaban también en torno al lago como Tiberíades, Magdala, Genesaret o Betsaida. Su población tampoco era muy numerosa. En la época de Jesús, según se ha calculado, podía contar con 800 o 900 almas. Sin embargo, se encontraba en una posición aventajada. En efecto, 100 metros al norte del pueblo fue hallada una milla romana, que era una piedra utilizada para marcar el paso de las rutas importantes de comercio internacional. Se supo pues que por aquí pasaba la famosa Ruta del Mar, que las caravanas solían recorrer desde Egipto hasta Damasco. Esto le daba a Cafarnaúm una posición estratégica aventajada, ya que los comerciantes que pasaban continuamente debían pagar un peaje como impuesto camionero. Así se explica por qué en Cafarnaúm había una aduana y un encargado de cobrar los impuestos. Los evangelios cuentan que un día Jesús, que llevaba tiempo viviendo en el pueblo, pasó al lado de esta aduana y vio al cobrador sentado en su banco y recibiendo los pagos. Se llamaba Mateo. Jesús lo miró y le dijo una sola palabra: sígueme. Y él, que seguramente ya lo conocía, que sabía de su fama y su persona y lo había oído predicar varias veces en el pueblo, dejó el despacho, la aduana y los impuestos y lo siguió. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 9, versículo 9. Aunque Cafarnaúm pertenecía a la región de Galilea y por lo tanto estaba bajo el gobierno de Herodes Antipas, era considerado un pueblo de frontera, ya que en 5 kilómetros al este, precisamente en el río Jordán, quedaba el límite de otra región, la Iturea, gobernada por Herodes Filipo. Por ello no es extraño que hubiera allí militares que vigilaban la frontera. También a ellos alude el Evangelio. Un centurión que probablemente formaba parte de los mercenarios mantenidos por Herodes Antipas, más que de un destacamento romano como suele pensarse, solicitó en una oportunidad a Jesús que le curara un criado que yacía enfermo en la aldea. Jesús, luego de alabar la fe de este militar y a la distancia, realizó el milagro. Esto lo podemos ver en Lucas 7, versículos del 1 al 10. Los arqueólogos han logrado trazar el plano urbanístico del antiguo poblado de Cafarnaúm. De planta armoniosa y ordenada, contaba con 2 tipos de calles: las que corrían de norte a sur, llamadas cardos, y las de este a oeste, llamadas decumanos. En el espacio cuadriculado conformado por el entrecruce de estas se construían las pequeñas islas, es decir, los conjuntos de casas. La avenida principal era llamada el Cardo Máximo. Una característica de Cafarnaúm es que no existían viviendas individuales, sino que todas eran habitaciones del clan o de la familia patriarcal. Las pequeñas habitaciones construidas en piedra se agrupaban alrededor de un único patio común para varias familias, con una única puerta de ingreso para todas que daba a la calle. Las distintas habitaciones no tenían puerta, todas pertenecían siempre abiertas con respecto a la otra. La única puerta de clausura era la que daba a la calle. Este tipo de edificación era probablemente compartido por familias emparentadas entre sí. A diferencia de lo que sucede con nuestras casas modernas, aquellas que no eran sino pequeños cuartos solo se iba a dormir y eran utilizadas para guardar las pertenencias. El resto de la vida familiar transcurría en el patio común. Allí se amasaba y horneaba el pan con los hornos colectivos,
Las mujeres molían el trigo, los artesanos hacían sus trabajos manuales y seguramente se dormía en el verano cuando el calor pasaba los 35 grados. El patio abierto al aire libre era el centro vital de las casas y el foco de las actividades cotidianas. Cuando Jesús, hablando del fin del mundo en el último de los sermones pronunciados, dijo que de dos mujeres que estén moliendo en el mortero, una será llevada y la otra será dejada. Mateo 24:41. No cabe duda de que su frase se inspiró en esta estampa familiar, tantas veces contemplada durante los años de residencia en la casa. La casa de Simón Pedro estaba situada en una de las islas o grupo de casas más cercanas a la playa del lago. Pudo averiguarse que había sido construida al igual que las demás casas unos 200 años antes, en el llamado período helenístico tardío. El clan de Simón Pedro se instaló posiblemente unos 50 años antes del nacimiento de Cristo, y ahora, hacia los años 30 de la era cristiana, Jesús de Nazaret se convirtió en el huésped permanente de su nuevo amigo y apóstol mientras duró su ministerio público. Pero, ¿era realmente esta la casa donde él se alojó? ¿No habría parado en varias casas del pueblo? La primera vez que los evangelios mencionan la casa donde se alojó Jesús, dice claramente que pertenecía a Simón Pedro. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 29. De ahí en adelante, cada vez que la nombra dirá solo la casa, sin especificar más. Pareciera que el evangelista, una vez dejado en claro a qué lugar aludía, pensó que no hacía falta seguir puntualizando a qué casa se refería. La arqueología, con el descubrimiento en Cafarnaúm de una casa semejante en todas las demás, pero imprevistamente convertida en lugar de culto y venerada, viene a confirmar esta suposición. Por otra parte, esto concuerda con lo que enseñaba el mismo Jesús. En su discurso misionero aconseja a sus discípulos no andar de casa en casa, sino que permanezcan siempre en el mismo lugar. Esto lo vemos en Lucas 10, versículo 7, hasta que se vayan de la ciudad. Lucas 9, versículo 4. Otro episodio puede confirmar un alojamiento permanente de Jesús en la casa de Simón Pedro. Un día, cerca ya del tiempo de su muerte y antes de que partiera definitivamente de Cafarnaúm, se acercaron unos cobradores de impuestos. Y al ver a Pedro entrar con Jesús al pueblo, le recriminaron: «Tu maestro no paga los impuestos al templo como lo hace todo buen israelita». Pedro, con su habitual fogosidad, contestó: «Claro que sí», y entró en silencio a su casa, decidido a buscar el dinero y pagar por los dos el impuesto reclamado. Pero Jesús se le adelantó y luego de explicarle por qué a él no le correspondía pagar, le dijo que fuera al lago, echara el anzuelo y al primer pez que sacara le abriera la boca, sacara la moneda que encontraría y pagara por los dos. Esto está en Mateo 17 del versículo 24-27. ¿Por qué los recaudadores se dirigieron a Pedro para reclamar el dinero? Probablemente porque Jesús, al ser huésped permanente en su casa, era considerado un miembro de la familia de Pedro. Por lo tanto, ambos estaban equiparados en la cuestión de los impuestos, y Pedro, como jefe del clan y dueño de casa, debía responder ante la supuesta evasión de Jesús. Pero como siempre, cuando Pedro quiso salir a solucionar los problemas de Jesús, fue Jesús quien solucionó el problema de Pedro. Las excavaciones en Cafarnaúm revelaron que en la casa de Pedro se ingresaba por el lado este. Tenía una ubicación excepcional en la villa, ya que la puerta de calle daba sobre el Cardo Máximo, es decir, sobre la calle principal del pueblo. Por otra parte, se comprobó que la pared sobre la cual estaba la puerta de calle tenía una pequeña curvatura hacia adentro. Esto creaba sobre la puerta de calle del lado de afuera un amplio espacio en el umbral de unos 30 metros cuadrados.
Este hallazgo resulta de capital importancia para la comprensión de algunos detalles del Evangelio. Por ejemplo, el primer día que Jesús llegó a Cafarnaún, luego de realizar algunos milagros, la gente se entusiasmó tanto que por la tarde todos le llevaron sus enfermos hasta la casa donde se alojaba, al punto tal que la ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Esto lo dice Marcos 1:33. Esto se comprende más fácilmente ahora que sabemos que había espacio suficiente para bastante gente en la entrada sobre el cardo máximo. Igualmente, al día siguiente salió él temprano a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y al hallarlo le dijeron: todos te buscan. Esto está en Marcos 1:37. Se sobreentiende en la puerta, ya que era el único lugar donde podía caber tanta gente. Pero a veces los vecinos que iban a escucharlo eran tantos que ese espacio resultaba insuficiente, como el día que curó al paralítico. Dice el Evangelio que se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Marcos 2:2. Lo cual da a entender, por un lado, que ese era el lugar habitual de reunión, y por otro, que frente a la puerta había un sitio con bastante espacio. Fue lo que confirmó la arqueología. Al traspasar la puerta de calle se ingresaba en el patio interior de la casa de Pedro, que tenía forma de L y medía unos 84 metros cuadrados. Por el lado sur había un segundo patio. La casa o isla donde vivía Pedro y su familia estaba formada, según las investigaciones, por unas 7 habitaciones, cada una de las cuales pertenecía a una familia. Esto responde a una pregunta planteada por la narración evangélica: ¿a quién pertenecía la casa donde fue a vivir Jesús? El evangelista Marcos precisa que era de Simón y de Andrés. Marcos 1:29. Pero si cada uno de estos hermanos tenía su mujer y sus hijos, ¿cómo era probable cuántos habitaban aquella casa? Y si es esto, se agrega que también en el lugar vivía la suegra de Simón. Marcos 1:30, la cual a su vez podía tener otros miembros de la familia, como su marido o hermanos. La situación entonces se torna compleja. En cambio, ahora entendemos que la casa de Pedro no era una casa individual como la que nosotros conocemos actualmente, sino más bien una isla, es decir, un grupo de casas habitaciones, como todas las de Cafarnaún. Así se comprende que un mismo complejo habitacional fuera compartido por esas 3 familias, la de Pedro, la de su hermano Andrés y la de su suegra, además de otras posibles del mismo clan. Esto también explica por qué el día que entró Jesús por primera vez en la casa, a la habitación que pertenecía a Pedro, como su suegra estaba enferma, los apóstoles tuvieron que hablarle a ella. Marcos 1:30. En efecto, Jesús no había tenido la posibilidad de verla, ya que se encontraba en otra habitación. Estas 7 piezas que conformaban la isla del príncipe de los apóstoles nos lleva a pensar en un clan familiar, más bien numeroso. Bueno, con esto terminamos el segundo capítulo de este recorrido histórico sobre la casa de Pedro. Espero que se suscriban a mi canal, que le den un like y que sigan conectados para el siguiente capítulo. Hasta pronto.